Pregunta Reddit, ¿qué cosa estadísticamente improbable te pasó? Primero tuve que en 1993. En el 2003 me dijeron que pusiera mis cosas en orden, ya que solo tendría 6 meses. En 2021 me dijeron que se contagió a mis huesos y pulmones. Me dieron 5 años. En 2023 me dieron 2 años menos que en el 21 y me siento con el 90%. Que sepan, solo sigue viviendo por despecho. 30 años y contando. Hace muchos años tuve un día terrible en el que mi entonces novia rompió conmigo. Luego me fue terriblemente mal en un examen final para una clase universitaria. Luego perdí mi billetera y finalmente, mientras hacía el triste camino de regreso a casa de Charlie Brown, alguna rama al azar se rompió de un árbol mientras caminaba por la acera debajo de él y la maldita cosa cayó encima de mí y me golpeó en el hombro y me tiró al suelo. Me eché a reír para no llorar porque era tan ridículo. Mi amiga tuvo 2 pares de gemelos monocoriónicos monoamnióticos, el tipo más raro de gemelos, en embarazos consecutivos. Gemelos idénticos que comparten el mismo saco amniótico y la misma placenta. Los gemelos, mono-mono o momo, ocurren en aproximadamente el 1% de los embarazos de gemelos idénticos y en menos del 0.1% de todos los embarazos. Imagina tener 2 seguidos. Cuando era adolescente recogía un autoestopista y luego, unos años más tarde, el mismo tipo me recogió cuando estaba caminando después de que me quedé sin gasolina. Nunca lo vi antes o después de esas 2 ocasiones. Me sometí a un procedimiento quirúrgico llamado estapedectomía para mejorar la pérdida auditiva significativa en mi oído bueno. En cambio, terminé completamente sordo. Mi otorrinolaringólogo dijo que esto solo le ha sucedido a 5 pacientes en los Estados Unidos. Estaba investigando para tratar de ayudarme después. No sé qué tan cierto es, pero qué suerte la mía. Casi me asesinan en un caso de identidad equivocada. Un tipo vino persiguiendo mi auto en la carretera, agitando su arma por la ventana. Eventualmente, se colocó frente a mí, bloqueó mi auto, detuvo su auto y salió. Se acercó a mi ventana, apuntó el arma directamente a mi cabeza, me miró a los ojos y dijo, «Lo siento, chica equivocada». Luego volvió a su auto y se alejó. Todavía no tengo idea de quién era la chica adecuada. Fui atacado por un petirrojo en la mañana, luego atacado por un halcón 3 horas después. Día raro. En la universidad comunitaria, la gente pensó que estaba muerto durante mediodía. Se suponía que me encontraría con un amigo en el campus para ir a comer. Llegué tarde porque mi papá quería que hiciera algo antes de irme. No recuerdo qué. Llego al campus y hay una fuente de esas por las que puedes caminar o correr y evitar salpicaduras de agua. Alrededor de toda la fuente hay un montón de cinta policial. Así que pienso, esto está bien raro, y luego voy al edificio donde pasan el rato mis amigos. Cuando entro detrás de uno de ellos, los escucho decirles a todos que me suicidé esa mañana. Resulta que un tipo que coincide con mi descripción física se suicidó en la fuente. Entre eso y lo que le había dicho a alguien antes de hacerlo, junto con mi terrible falta de puntualidad, todos pensaron que era yo. Siempre pensé que la cita de Mark Twain de «Los informes de mi muerte son muy exagerados» era genial, pero nunca pensé que tendría la oportunidad de usarla. Mi mamá me dio a luz después del inicio repentino del trabajo de parto a las 37 semanas y 6 días de gestación. Tuvo una cesárea porque yo estaba de nalgas. Nací a las 9:48 de la mañana. Muchos años más tarde, di a luz a mi hijo después de un inicio repentino del trabajo de parto a las 37 semanas y 6 días de gestación. Tuve una cesárea porque mi hija estaba de nalgas. Nació a las 9:48 de la mañana. Me parece estadísticamente improbable, pero tal vez no muy extraño. No yo, sino un amigo. Era un marino mercante. Vivió aquí en Virginia Beach. Siempre estaba llamando y enviando mensajes de texto, publicando fotos de todo el mundo. Una vez que había estado fuera por un tiempo, sabíamos que se dirigía a Dubái, pero no sabíamos dónde estaría después de eso. Pasan 4 meses, nadie sabe nada de él. Su vecino, de quien yo era amigo también, se casa y se va a Tailandia de luna de miel. Me envió un mensaje de texto un día y dijo que no vas a creer esta mierda. Dijo que le preguntó a un lugareño dónde había un buen lugar para comer en el que los turistas no estarían. El chico lo lleva a 30 minutos de la playa, a un bar, restaurante de buceo, sin letrero, sin entrada claramente marcada. Dijo que se veía tan turbio que temía que lo robaran y lo mataran. Entra, y es un restaurante legítimo. Come,
bebe unas cervezas, va al baño. Y allí se encuentra con nuestro otro amigo marinero, así que tomó una foto y me la envió para confirmar que está bien. Imagínese tomar un vuelo a varios miles de kilómetros de distancia, alejarse de las zonas turísticas y entrar en un antro local y toparse con su vecino de al lado que no ha visto en meses. Mierda es salvaje. Recibí mi trasplante de corazón después de estar en la lista por solo 7 horas. Alcanzado por un rayo. Algo así como, indirectamente, un rayo golpeó un árbol cerca de la boca del pozo mientras estaba lavando los platos. Explotó el árbol, quemó el pozo y me dio una sacudida que hizo que mis empastes de metal se calentaran tanto que me quemaron la lengua. Aparte de eso, estaba bien. Tengo los 10 haces de la infancia. Tengo abuelos suicidas en ambos lados. Tengo drogadictos en ambos lados, severas enfermedades mentales en ambos lados. De alguna manera no terminé muerto, suicidado, con sobredosis, en una zanja o sin ninguna enfermedad mental extrema técnica. Me gusta pensar que los videojuegos y la música me mantienen alejado de esas cosas. A pesar de lo que mis maestros de primaria y secundaria podrían haber creído. Obtuve un título universitario en Ingeniería Aeroespacial, uno de los programas de grado más difíciles de una escuela semidecente. Prácticamente, superé todas las estadísticas con respecto a los resultados de mi primera infancia. No se equivoquen, todas las cosas por las que pasé me han dejado lisiado emocionalmente, pero en general me las arreglo. Estoy extremadamente orgulloso y asombrado de ti, extraño de Internet. Esta es probablemente la más rara de todas las rarezas mencionadas en este hilo. Vi un anuncio en una caja de Pepsi en una tienda de comestibles de un mensaje de texto para ganar un concurso para ver a Beyoncé en un concierto. Pensé por qué no, envié un mensaje de texto y me inscribí. Unas semanas más tarde recibí un mensaje de texto del mismo número que me decía que había ganado el gran premio. Terminé ganando 2 boletos para la gira mundial Mrs. Carter de Beyoncé en Brooklyn y $500 en una tarjeta de regalo Visa. Usé los $500 para algunos boletos de autobús y un hotel en la calle de Barclays. Los asientos eran increíbles y es algo que nunca olvidaré. Una vez conocí a un chico que había nacido el mismo día que yo, en el mismo hospital, y ambos teníamos nombres similares. También pesábamos lo mismo, y más tarde descubrimos que nacimos a minutos. Si yo tenía 12:02 del día, él tenía cerca de las 12 del día, el uno del otro. Además, ambos nacimos 6 semanas antes. Ojos y pelo del mismo color. Nuestras mamás trabajaban en el mismo Walmart, y así fue como nos conocimos. Perdimos el contacto aproximadamente un año después de que su madre renunció. A veces recuerdo a ese niño y me pregunto cómo diablos sucedió eso y cómo diablos nos conocimos. No sé las estadísticas de nada de eso, pero tiene que ser bastante bajo. Gracias por llegar hasta aquí. Si te ha gustado el video, deja pulgar arriba y suscríbete. Me ayudaría mucho. Te mando un abrazo virtual.